El trueno no vino del cielo, sino de la tierra. Cientos de cascos, un estruendo sordo que rasgó la madrugada, arrancaron a Elías Brandt de un sueño efímero, un lujo que hacía tiempo no podía permitirse. El polvo, compañero eterno de su rancho, se alzó en una niebla irreal, pero esta vez el temblor no era de la tierra, sino de su mundo que se desmoronaba. Su última esperanza, la frágil cerca entre su vida y la bancarrota inminente, cedió con un gemido agónico, desparramando el escaso rebaño. El viento, antes una melodía triste, aullaba ahora con la fuerza de una tormenta, como si el propio valle lamentara su fin. Se levantó de golpe, los músculos adoloridos y la vista nublada por la falta de sueño y la ansiedad. Elías, un hombre endurecido por la vida y marcado por la ausencia de su esposa, había aprendido a convivir con la soledad, pero cada nuevo golpe era un recordatorio brutal de la carga que llevaba a cuestas. Su mano, instintivamente, tocó el reloj de bolsillo de su padre sobre la mesilla, un objeto de latón gastado que, junto con la escritura de su tierra, eran las últimas reliquias de un legado que sentía desmoronarse. El aire frío de la madrugada le heló los huesos mientras se vestía a toda prisa. El terror de perderlo todo punzando en su pecho, una herida vieja que nunca terminaba de cerrar. Mientras tanto, en lo alto del plató que dominaba el valle, Tala Yatsi, silueta esbelta contra el primer hilo de luz, observaba la confusión en la lejanía. Sus ojos agudos, acostumbrados a descifrar los secretos de la tierra, habían detectado el movimiento inusual mucho antes de que el sonido de la estampida llegara a sus oídos. Buscaba una rara planta medicinal, el ingrediente clave para curar la fiebre que azotaba a los niños de su tribu, en ese territorio limítrofe, siempre en disputa. El caos en el rancho del hombre blanco era un disturbio en el delicado equilibrio que ella, una guerrera y sanadora, se esforzaba por mantener. El viento, portador de presagios, peinaba sus cabellos oscuros, susurrando advertencias y dilemas ancestrales. Elías se abrió paso entre la polvareda, el lamento de su cerca rota resonando en el silencio que seguía a la estampida. Los postes, antaño robustos, yacían ahora como esqueletos desmembrados, y los alambres, retorcidos, parecían venas cortadas. El corazón le latía con la furia impotente de quien ve cómo el último pilar de su vida se derrumba. El peso de la tierra que cultivaba, el peso que no le pertenecía por completo, hasta no saldar sus deudas, se hacía insoportable. Recordaba las palabras recientes del sheriff, insinuando nuevas tasas y la posible incautación de su propiedad. Era un fantasma que lo perseguía desde la muerte de su esposa, una amenaza constante que el viento, ahora calmo pero cargado de tensión, parecía amplificar. Tala, desde su posición privilegiada, sopesaba el alcance de la calamidad. El hombre blanco, agachado entre los escombros de su propiedad, parecía diminuto y vulnerable. Su instinto de sanadora le gritaba que ofreciera ayuda, que el sufrimiento no conocía barreras de color o tribu. Sin embargo, la voz de su consejo apache, rígido en su desconfianza hacia los forasteros, resonaba en su mente. Intervenir podría considerarse una afrenta, una violación de las antiguas leyes que protegían su cultura. ¿Podría la empatía individual trascender la profunda brecha de años de dolor y traición? El valle, que ahora respiraba un aire tenso, esperaba su decisión, un testigo mudo de la encrucijada moral. La desesperación de Elías era casi palpable. La cerca rota no era solo madera y alambre, era la última defensa contra el mundo exterior, contra los depredadores, contra la propia ley.
Recoger el ganado disperso en la inmensidad del desierto, reparar el daño con sus pocas herramientas y sus escasas fuerzas, se antojaba una tarea monumental, un Goliat, al que ya no tenía energía para enfrentar. El valle, en su vastedad indiferente, parecía tragarse sus lamentos, y los vientos secos susurraban historias de otros hombres que se habían rendido. ¿Podría un hombre solo, ya quebrado por el duelo y la fatiga, reconstruir lo que parecía una ruina predestinada? ¿O este era el ultimátum final de la tierra? Tala se movió con la gracia silenciosa de una sombra. La vista del rancho, de las huellas del desastre, avivó una extraña mezcla de cautela y compasión. El hombre, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la frustración, era un reflejo de la tenacidad que ella valoraba en su propia gente. Los mandatos de su consejo tribal eran claros. No debían fraternizar con los invasores. Pero, ¿acaso no enseñaban también sus ancianos que toda vida, cuando está en peligro, merece respeto y consideración? El dilema se retorcía en su interior como un nudo apretado. El pulso del valle, sereno y ancestral, era un llamado a la división o a una armonía más profunda, aún por descubrir. Elías, con las manos doloridas, inspeccionaba los restos de su cerca. Las marcas de las pezuñas de su ganado eran inconfundibles, pero entre ellas notó otras huellas, más profundas, más grandes, con una forma que no correspondía a ninguno de sus animales. Una punzada de inquietud lo atravesó. No era solo una estampida accidental. Algo más había ocurrido aquí. El viento, que antes había cesado, volvió a levantarse en ráfagas repentinas, arremolinando el polvo rojizo y la arena, como si el propio desierto quisiera ocultar lo que sus ojos apenas comenzaban a percibir. La sensación de ser observado lo erizó, un escalofrío que nada tenía que ver con la fresca madrugada. Con una decisión súbita, Tala comenzó a descender la pendiente. Su mirada no se apartaba del rastro del caos, buscando pistas, intentando comprender la verdadera naturaleza del suceso. Cerca de uno de los postes rotos, donde la tierra estaba más removida, sus ojos se posaron en un pequeño objeto metálico que brillaba tenuemente bajo la luz incipiente. Lo recogió con dedos expertos, un casquillo de bala percutido, ajeno a la caza. Mientras tanto, Elías, agachado sobre la tierra, seguía las extrañas huellas. Eran demasiado grandes para coyotes, demasiado definidas para lobos. Levantó la vista, escudriñando el horizonte con una pregunta muda en sus ojos. ¿Qué clase de tormenta, más allá del viento, había devastado su hogar en la oscuridad? La silueta de Tala Yatsi se materializó entre la bruma del amanecer. Dos reses errantes, arreadas con una mansedumbre sorprendente, como si el propio viento las guiara. Elías, que había agotado las últimas reservas de su frustración, intentando contener lo que quedaba de su rebaño, levantó la vista, desconfiado. La mujer apache no mostró emoción alguna al posar la mirada en el desastre de su rancho, pero en sus ojos, Elías creyó ver una comprensión tácita, ajena a cualquier palabra. Sin mediar gesto alguno, le entregó el casquillo de bala que había encontrado, un trozo de latón frío que ardía en la palma de su mano y confirmaba sus peores temores. La ayuda, impensada, llegaba de donde menos la esperaba, tejiendo ya, sin que lo supiera, los primeros hilos de una conexión inquebrantable. Aún con la sorpresa martillando en su cabeza, la oferta de Tala de ayudar a reconstruir la cerca desató un torbellino de reservas en Elías. Su padre, un hombre que había llegado al valle con la ilusión de una nueva vida y la maldición de viejos prejuicios, siempre le había advertido
sobre los indios, historias de desconfianza y robos que se habían grabado a fuego en su memoria. Aceptar la mano de una apache para reconstruir lo que su propia gente había deshecho, o al menos lo que él creía, se sentía como una traición a ese legado, a los fantasmas que lo visitaban en sus noches de insomnio. El peso que no era suyo, sino heredado de generaciones de conflicto, se hacía presente, un muro invisible entre ellos, más alto que la cerca derrumbada. Tala, ajena a los tormentos internos de Elías, observaba la tierra removida. Recordaba las enseñanzas de su abuela, que le hablaban de la dignidad de la tierra, de cómo ésta guardaba las memorias de quienes la pisaban, fueran estas buenas o malas. La ayuda para ella no era una cuestión de caridad, sino de equilibrio. Su gente había sufrido a manos de los colonos blancos, y el dolor de esos recuerdos aún palpitaba en el corazón de su tribu. Sin embargo, la ley de la tierra era superior a la ley de los hombres, y el sufrimiento del rancho de Elías era un eco de desarmonía que perturbaba el valle. ¿Acaso la verdadera fuerza de un guerrero no residía en saber cuándo extender la mano, incluso a aquellos que, por historia, debían ser sus enemigos? Con el sol ya alto, Elías y Tala comenzaron a trabajar. Las manos de él, acostumbradas a la rudeza de la madera y el hierro, se movían con una eficiencia áspera, mientras las de ella, más pequeñas pero sorprendentemente fuertes, manejaban los alambres rotos con una delicadeza precisa, como si tejieran una intrincada manta ceremonial. Entre martillazos y el crujido de la madera nueva, Elías le explicaba, con voz contenida, cómo asegurar los postes. Tala, por su parte, le señalaba las pequeñas plantas que crecían junto a la zanja, explicándole sus nombres en apache y sus usos medicinales, rompiendo el silencio con palabras extrañas y melodiosas que parecían acariciar el aire. Esto es anteína al neje, para el dolor de cabeza, dijo, su mirada fija en el trabajo, pero sus palabras tejiendo un hilo invisible de conocimiento. Elías, al principio, escuchaba con un oído, pero a medida que los sonidos rítmicos del trabajo llenaban el espacio, las palabras de Tala se colaron en su mente, como el viento entre las rendijas de su cabaña. Mientras reparaban la cerca, Tala observaba la tensión en su mandíbula, la fatiga crónica grabada alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros cargaban un peso más allá del esfuerzo físico. Percibía el olor a tristeza que lo envolvía, una ausencia palpable que no necesitaba ser nombrada. El hombre, que se había endurecido para sobrevivir, revelaba a cada gesto torpe pero determinado la vulnerabilidad de un espíritu herido. Ella comprendía que no solo la cerca estaba rota, sino también un pedazo de su alma, esperando ser remendado. Desde la lejanía, la polvareda que levantaban los dos al trabajar no pasó desapercibida. Un par de jinetes, hombres del pueblo que se dirigían a Abilene, se detuvieron en lo alto de la colina, sus siluetas recortadas contra el cielo azul. Señalaron con el dedo, sus voces llegando apenas como un murmullo de desaprobación que el viento se llevó. Elías sintió un escalofrío, una mezcla de vergüenza y desafío. La cerca se levantaba lentamente, uniendo el rancho con la tierra, pero sería capaz de unir también dos mundos tan diferentes. La imagen de Tala a su lado, sus manos callosas trabajando en armonía con las suyas, era extraña, casi subversiva. ¿Y si la valentía fuera a aceptar su mano? Elías y Tala se resguardaban en el penumbroso silencio del granero. Mientras fuera, la tormenta de polvo devoraba el horizonte,
transformando el día en una tarde crepuscular de tonos rojizos y grises. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando las viejas maderas con furia, un eco rítmico de las cicatrices invisibles que ambos cargaban en sus almas, grietas que el tiempo no había logrado cerrar. El aire en el interior, pesado con el olor a heno y la tensión no dicha, era un pañuelo espeso que asfixiaba cualquier intento de evasión o falso consuelo. Tala sostenía el casquillo de bala como un pequeño tótem de la verdad, su mirada firme clavada en Elías, escudriñando cada marca, cada línea de preocupación en su rostro. Para ella, cada herida no resuelta era una puerta abierta a futuras calamidades, una infección que debía ser limpiada con honestidad antes de que el cuerpo entero cayera enfermo. Elías sentía el peso de esa mirada, más punzante que el viento que se colaba por las rendijas, y el silencio se volvía un interrogatorio mudo. «Hay una senda que se abre, granjero», dijo Tala, su voz apenas un murmullo contra la furia del viento, pero cargada con la autoridad de las antiguas rocas. «Mi gente ha visto suficiente. El hombre que busca tu tierra también nos persigue. Necesito tu testimonio ante mi consejo tribal, tu verdad contra sus mentiras». La petición era sencilla, pero sus ojos revelaron la verdadera profundidad de su dilema. Si no actúas, no solo perderé el derecho a pisar esta tierra, mi exilio será la única opción, porque mi elección de ayudarte será vista como traición. Pero si hablas, si te alzas con nosotros, serás testigo de una verdad que ya conoces. Esa bala no es de caza, sino de avaricia. Sus palabras eran un bisturí que intentaba limpiar las heridas ocultas, forzando a Elías a enfrentar una decisión que trascendía su propia supervivencia. Las palabras de Tala golpearon a Elías con la fuerza de la tormenta que arreciaba afuera. ¿Testificar? Él, un hombre blanco, contra un poderoso especulador que movía los hilos del banco, el mismo banco al que le debía hasta el último centavo por la hipoteca de su rancho. La revelación de Tala sobre su posible exilio era un espejo brutal de la suya propia, de la pérdida inminente de su hogar si no saldaba sus deudas. La imagen de su esposa, su sonrisa suave, su voz que le recordaba que nunca debía dar la espalda a quien sufría, flotó ante sus ojos, un reproche mudo desde el más allá. Su padre, con su desconfianza arraigada hacia los apache, era la otra voz, la que le gritaba cautela, la que le advertía de la traición. Elías se sentía atrapado entre dos mundos, dos lealtades, dos fantasmas que tironeaban de su alma. Tala notó la vacilación, la lucha interna que se libraba en los ojos cansados de Elías. «La tierra no olvida las heridas», continuó, su tono ahora más suave, pero con una convicción que no admitía réplica. «Cada mentira, cada injusticia, deja una cicatriz en el valle, y esas cicatrices se pudren si no se curan. Lo que le pase a tu rancho nos afectará a nosotros, y lo que nos pase a nosotros, inevitablemente, te alcanzará a ti. No es solo tu propiedad o mi exilio, es el futuro de este lugar, el aire que respirarán nuestros hijos. ¿Vas a permitir que la podredumbre de la avaricia se extienda? ¿O vas a limpiar la herida, incluso si duele?» Sus palabras no eran una amenaza, sino una invitación a la limpieza, a un dolor necesario para la verdadera sanación, a un healing que iría más allá de lo individual. Elías apretó los puños, la madera áspera de una viga de soporte hincándose en su palma, mientras el eco de las palabras de su esposa resonaba en su mente, mezclándose con los aullidos del viento. La imagen del sheriff, con su sonrisa condescendiente,
y su amenaza velada de ejecución hipotecaria se superponía a la desconfianza ancestral que su padre le había inculcado. Tala, con su calma imperturbable, esperaba. Su presencia una mezcla de desafío y esperanza, encarnando la promesa de una curación posible, pero también el abismo de un nuevo conflicto. El peso de su deuda, la memoria de su amor perdido, la dignidad de la tierra y la vida de toda una tribu descansaban sobre un único sí o no, con un movimiento repentino que rompió el tenso silencio del granero. Elías se puso en pie, y solo el viento, furioso y desolado, respondió a su gesto, barriendo cualquier rastro de la decisión que había tomado. Elías se puso de pie en el granero oscuro, la furia del viento amortiguada pero presente, y la decisión, antes un nudo apretado en su pecho, se desplegó como una vela ante una tormenta inminente. El cielo, teñido de un rojizo irreal por la polvareda, cubría el valle como una profecía de cambio, y para Elías ese cambio ya no era una opción, sino un camino ineludible. Miró a Tala, que lo observaba con una calma ancestral, y asintió. Las palabras innecesarias ante el entendimiento mutuo que había comenzado a cimentarse entre ellos. El peso que no era suyo, el de las deudas y los prejuicios heredados, se mezclaba ahora con el coraje de asumir una verdad nueva, una que lo llevaría más allá de las fronteras invisibles que siempre había conocido. Ir con ella significaba un enfrentamiento, una ruptura con el poco mundo que le quedaba, pero permanecer inmóvil era perderlo todo. En el salón de Abilene, donde el aire olía a whisky rancio y ambiciones frustradas, la noticia de que Elias Brandt planeaba unirse a la India para testificar contra un hombre blanco se esparció como un reguero de pólvora. Los rostros curtidos, antes indiferentes, se tensaron en máscaras de desaprobación y amenaza. El ranchero se ha vuelto loco, masculló Jebediah, el comerciante local, su voz grave, un eco de la animosidad general. Las mesas de póker se quedaron en silencio, los dados inmóviles, mientras los hombres intercambiaban miradas cargadas de juicio. La comunidad blanca, siempre recelosa de la presencia apache, ahora veía en la alianza de Elías una traición intolerable, y la idea de que los salvajes ganaran una batalla legal con la ayuda de uno de los suyos era una afrenta directa a su sentido de orden y justicia. El viento que silbaba afuera parecía traer los murmullos de una campaña de expulsión que se gestaba. Mientras tanto, en el círculo de ancianos apache, el viento danzaba alrededor de las pieles tensadas del consejo, llevando consigo el humo sagrado y las voces de una deliberación que se extendía hasta la noche. Tala, en el centro, expuso la situación, la urgencia de la tierra de Elías y la conexión con la propia amenaza de su tribu. Un hombre blanco en nuestro consejo, ¿es una serpiente en la hierba sagrada?, cuestionó Nayati, un joven guerrero, su voz llena de la desconfianza forjada por generaciones de promesas rotas. Otros asintieron, sus miradas cruzándose con cautela. Tala, con la sabiduría que solo el valle podía impartir, les recordó que la tierra no distingue el color de la piel, solo la verdad en el corazón. ¿Podría la fe en un forastero ser la chispa que encendiera un nuevo amanecer, o el fuego que consumiera lo poco que les quedaba? Al regresar a su rancho, Elías encontró el desorden dejado por la tormenta de polvo, pero algo más, una herida intencional. Los surcos de su pequeña plantación de maíz, su escasa esperanza para el próximo invierno, habían sido pisoteados,
algunas plantas arrancadas de raíz con saña. El agua de su abrevadero, turbia y con un regusto amargo, confirmaba el sabotaje. Era un mensaje claro y brutal. Su decisión de alinearse con Tala no pasaría sin consecuencias. El peso de la soledad, antes una carga conocida, se tornaba ahora en una amenaza tangible. Elías sintió la ira arder en su pecho, un fuego frío que lo empujaba hacia adelante, la convicción de que ya no había vuelta atrás, que las raíces de la injusticia se extendían más allá de su propiedad. Al amanecer del día de la asamblea, Tala se situó en lo alto de un promontorio rocoso, desde donde se divisaban las formaciones de piedra que servirían de tribunal esculpido en piedra para el inminente consejo. Cada roca milenaria parecía impregnada de los juramentos ancestrales, de los pactos y las batallas que habían moldeado el destino de su gente. El cielo cubría el valle como una promesa de juicio inminente, con nubes que se arrastraban lentas, cargadas de presagios. Tala sentía el peso de la historia sobre sus hombros, la responsabilidad de presentar su verdad, la de su tribu, y ahora la de Elías, ante un jurado que veía más allá de las palabras. El viento, que le acariciaba el rostro, parecía susurrarle las voces de sus antepasados, recordándole la gravedad de cada decisión tomada en ese lugar sagrado. Elías, con el sol de la mañana aún bajo, emprendió el camino hacia la aldea apache, el polvo levantándose a cada paso como un sudario gris que lo envolvía. Cada sombra, cada arbusto, parecía ocultar una mirada de desaprobación. El valle, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía cargado de una hostilidad silenciosa. Recordaba la noche anterior en el salón, los susurros y las amenazas veladas, pero la imagen de su maíz destrozado y el agua envenenada avivaban una resolución férrea en su interior. Ya no era solo su rancho, sino una cuestión de justicia que lo unía a Tala, una alianza inesperada forjada en la adversidad. Elías sabía que el camino que pisaba era peligroso, pero ¿acaso no eran las decisiones más difíciles las que forjaban el verdadero carácter de un hombre? Mientras los preparativos finales para la asamblea se sucedían, Tala, con su instinto de cazadora y sanadora, inspeccionaba los alrededores de la zona de reunión. Su mirada se detuvo en un pequeño fragmento de papel, medio enterrado bajo una piedra cerca del camino principal, una ruta que los hombres del pueblo solían evitar. Desenterró el documento con cuidado. Un legajo amarillento con el membrete de la oficina de tierras de Abilene, fechado un año antes, con firmas borrosas. Sus ojos expertos detectaron una anomalía, un trazo forzado en una de las rúbricas. Era un papel que hablaba de la propiedad de Elías, una prueba que se sentía como una herida supurante en el corazón del valle. Un documento falsificado, pero su contenido exacto permanecía, por ahora, un secreto velado por la tierra. La asamblea se erigía imponente en el corazón del valle, entre las viejas formaciones de piedra que habían presenciado incontables pactos y disputas. El sol de la mañana golpeaba con fuerza, transformando el aire en una fragua ardiente donde no solo los metales se doblegaban, sino también las voluntades. A un lado, el Consejo Tribal Apache, sus rostros impasibles como la roca misma, sus ojos escrutando al sheriff y los representantes del pueblo de Abilene, apostados con una mezcla de arrogancia y cautela. El ambiente estaba cargado, denso como el humo sagrado que apenas se disipaba, un testimonio silencioso de los compromisos que estaban a punto de forjarse o de romperse. Elías sentía el peso de todas las miradas,
el fuego incandescente de la duda y la esperanza, listo para ser golpeado y moldeado por el veredicto del valle. Elías Brandt, su rostro curtido reflejando la determinación recién descubierta, se adelantó. Con las manos temblorosas, pero la voz firme, desdobló ante la asamblea la escritura original de su rancho, un documento amarillento que olía a tiempo y a promesas olvidadas. Explicó, con una elocuencia nacida de la desesperación y la verdad, cómo había obtenido esas tierras y cómo, a pesar de sus deudas, su derecho sobre ellas era legítimo e inalienable. Cada palabra era un golpe de martillo en el hierro candente de la incredulidad, un intento de forjar una comprensión en medio del prejuicio, demostrar que su reclamación no era una invasión, sino un intento de supervivencia, una lucha por el pan que nacía de la tierra. Entonces, fue el turno de Tala Yassi. Con la serenidad de quien ha desenterrado una verdad profunda, expuso el legajo falsificado que había encontrado, revelando el intrincado complot del especulador de tierras, un hombre sin escrúpulos que había manipulado leyes y voluntades para apropiarse de lo que no era suyo. Sus palabras, precisas y cargadas de la sabiduría de su gente, desnudaron la avaricia y la corrupción que amenazaban tanto el rancho de Elías como las tierras ancestrales apache. La evidencia, el hierro incandescente de la injusticia, ahora brillaba a la luz del día, dejando al descubierto las verdaderas intenciones que buscaban quebrar la paz del valle. La revelación de Tala desató un torbellino de murmullos y miradas airadas. El sheriff, forzado por la evidencia innegable y la presión de la asamblea, no tuvo más remedio que reconocer la validez de los documentos presentados por Elías y Tala. Después de una tensa deliberación, en la que se sopesaron las leyes de los hombres blancos y las tradiciones ancestrales, el Consejo Tribal y los representantes del pueblo acordaron un voto cruzado, un pacto de protección compartida que por primera vez unía formalmente sus destinos. El hierro, una vez doblado, había sido martillado bajo presión colectiva, forjando un compromiso que sellaba una nueva era para la tierra. En medio de la catarsis de la decisión social, Elías, con una emoción que le desbordaba los ojos, se volvió hacia Tala. En un gesto que rompió todas las barreras invisibles, declaró ante todos su deseo de unirse a ella, no solo en la protección de la tierra, sino en la vida. Esta tierra, la mitad es tuya, Tala. La mitad para tu gente, para que florezca con la nuestra. Quiero construir una cerca viva contigo, dijo, su voz resonando con una sinceridad que conmovió hasta las rocas. El peso de su duelo, el de su soledad, se disolvía ante la magnitud de su ofrecimiento, una propuesta que prometía una unificación más profunda que cualquier frontera física. Las reacciones fueron un mosaico de asombro y emoción. Algunos ancianos apache asintieron lentamente, sus rostros surcados por el tiempo, reconociendo el coraje del hombre blanco. Otros, sin embargo, mantuvieron una expresión de cautela, el peso de la historia todavía fresco en su memoria. Los hombres del pueblo de Abilén, aunque perplejos, no pudieron ignorar la fuerza de lo que presenciaban. Tala, con una sonrisa que iluminó su rostro, extendió su mano, aceptando el compromiso. Fue entonces, en medio de las miradas diversas y las promesas susurradas, que se formalizó la promesa de un matrimonio bajo la bendición de dos mundos, una alianza que comenzaría a sanar viejas heridas. El valle contuvo el aliento. El aire vibraba con la energía de la transformación. El sonido del hierro, ya forjado y ahora enfriándose, que anunciaba una nueva era.
Elías y Tala, tomados de las manos, se miraron, el futuro incierto, pero la fe en el otro inquebrantable. Un silencio reverente envolvió la asamblea, mientras todas las miradas convergían en el anciano jefe, el guardián de las palabras y los pactos sagrados. El líder tribal, su rostro sabio y solemne, se irguió lentamente, su figura recortada contra el cielo inmenso. El pacto estaba hecho, las voluntades unidas, pero aún faltaba la voz ancestral que sancionaría, con el peso de siglos, el destino compartido. La bruma del amanecer se disipaba lentamente sobre el valle, revelando un paisaje que, aunque familiar, respiraba con una calma renovada. En la reparada veranda de su cabaña, Elías Brandt observaba el horizonte, no con la amargura de antaño, sino con una serenidad profunda que le llegaba hasta los huesos. La cerca, ahora más robusta que nunca, se alzaba como un símbolo de protección, no de división. El sol, que se derramaba generoso sobre la tierra húmeda, parecía bendecir las nuevas semillas que, simbólicamente, se habían plantado el día anterior. El peso que había cargado por años, el de su duelo y sus deudas, se había aligerado, dejando espacio para un anhelo diferente, uno que crecía en su pecho como una raíz fuerte y nueva. Mientras tanto, en el corazón de la aldea apache, el círculo de sanación se reunía bajo la sombra protectora de un viejo sicomoro. Tala, con el casquillo de bala que había sido testigo de la avaricia, ahora convertido en un pequeño talismán de verdad, lo pasaba entre las manos de los ancianos. Las palabras, susurradas y cargadas de sabiduría, hablaban de un futuro donde las viejas heridas comenzarían a cicatrizar, no por olvido, sino a través de la comprensión mutua y la forja de un nuevo camino. El aire, antes denso con la desconfianza, ahora vibraba con una energía distinta, una melodía suave de esperanza que entrelazaba el destino de su gente con el del hombre blanco que había elegido caminar con ellos. En los días siguientes, el rancho de Elías se convirtió en un punto de encuentro inusual. Algunos vecinos de Abilén, aquellos que habían dudado y murmurado, comenzaron a acercarse, primero con curiosidad, luego con una ayuda genuina. Las herramientas de los blancos se mezclaban con las prácticas ancestrales de los apache en la siembra y el cuidado del ganado. Pequeños gestos, como el ofrecimiento de un plato de comida o una mano para levantar un saco de grano, tejían una red de apoyo que desdibujaba las líneas de las viejas fronteras. El valle, que había sido escenario de conflicto, se transformaba lentamente en un jardín donde la convivencia echaba raíces. La protección de la tierra se formalizó con una meticulosidad sorprendente. Representantes del Consejo Tribal y del pueblo de Abilén se sentaron a la misma mesa, bajo la atenta mirada de Elías y Tala. Se redactaron documentos que reconocían la coexistencia y la gestión compartida de la tierra, respetando tanto las leyes de los hombres blancos como las tradiciones apache. Fue un acto de diplomacia fronteriza, un puente legal forjado con paciencia y una nueva voluntad, demostrando que la ley podía ser una herramienta para la unión, no solo para la división. El futuro del rancho de Elías, y por extensión el del valle, se tejía ahora con hilos de dos colores. Elías y Tala, lado a lado, trabajaban la tierra. Sus manos, una curtida por el arado, la otra sabia en el conocimiento de las plantas, se movían en una danza sincronizada. Plantaban nuevas semillas, no solo de maíz y vegetales, sino también de entendimiento, de un futuro compartido que prometía florecer. Las raíces de sus culturas, antes separadas y en ocasiones enfrentadas, comenzaban a entremezclarse bajo la superficie, nutriéndose de la misma tierra.
absorbiendo la misma esencia del valle. Una cerca viva, hecha de respeto y cooperación, se erigía invisible, pero inquebrantable, una promesa de que la tierra y sus gentes podrían, al fin, respirar juntas. La formalización de su unión fue un evento que el valle nunca olvidaría. En una ceremonia sencilla pero cargada de profundo significado, bendecida por el chamán apache y un pastor itinerante, Elías y Tala se unieron. Sus vecinos, tanto del pueblo como de la tribu, presenciaron cómo dos mundos se fundían en uno, no en detrimento de sus identidades, sino enriqueciéndolas. Fue un voto de unidad que resonó más allá de las palabras, un compromiso de construir un futuro entrelazado, donde la fuerza de sus raíces combinadas sería su mayor legado. El eco de los viejos rencores se desvanecía ante la promesa de una nueva armonía. Desde la veranda, ahora sólida y acogedora, Elías y Tala contemplaban el atardecer, un lienzo de colores que pintaba el final de un día y el comienzo de una vida compartida. Las sombras de las montañas se alargaban sobre el valle, envolviéndolo en un abrazo protector. Los recuerdos del pasado, las heridas y los miedos se habían transformado en lecciones, cimientos sobre los que construían su presente. La quietud del momento era un bálsamo para sus almas, una prueba tangible de que la valentía de elegir la paz, de tender la mano, había sido recompensada con algo más valioso que cualquier propiedad, un hogar verdadero y un amor que florecía con la dignidad de la tierra. Porque ahora el valle reconocía que la verdadera fuerza nacía cuando dos almas, de mundos diferentes, elegían la misma cerca viva, un futuro donde las raíces se entrelazaban en un pacto inquebrantable de pertenencia y dignidad. Si esto tocó a usted, quizás encuentre, en su propio valle, la valentía para sembrar las semillas de una nueva historia, una donde el respeto y la compasión construyan la verdadera fortuna.